Hola, buenas noches amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre insulina o medicamentos hipoglucemiantes. Las generalidades y las indicaciones terapéuticas de la insulina. Primeramente, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona de tipo peptídica. Es por su naturaleza peptídica de poca o corta duración. Duran pocas horas o minutos, podría decirse alguno de los tipos de estas hormonas, como la hormona del crecimiento. La función de esta hormona es variada. Número uno, aumenta la, la glucogénesis, la formación de glucógeno, la glucogénesis, que es la formación de glucógeno, la lipogénesis, la síntesis de proteínas, de hecho, insisto con esos comentarios tipo de ejercicio, pero los fisicoculturistas, aparte de que se inyectan esteroides y hormona del crecimiento, se inyectan en ayunas cada mañana insulina o antes de entrenar, más o menos tengo entendido, porque aumenta la síntesis de proteína en gran medida aunado a la hormona del crecimiento que aumenta la síntesis de proteína y también aunado a los esteroides que también aumentan la síntesis de proteína. Por eso ayuda bastante el inyectarse insulina. Claro que puede llegar a ser mortal, pero eso es para que se justifiquen los comentarios que estoy haciendo hasta estos momentos de las funciones de la insulina. Otra cosa es, pues claro, disminuye la gluconeogénesis, la cetogénesis o la formación de cuerpos cetónicos a partir de para el uso de energía se utilizan cuerpos cetónicos que esto disminuye con la insulina, entre otras funciones. Primeramente, que desencadena la secreción de insulina. Cuando una persona come algo dulce, llegue a través del tracto digestivo, se activa el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa que irá hasta el páncreas. Digamos, esta P es del páncreas. Llega hasta el páncreas. Esta cantidad de glucosa y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa lo que va a hacer es estimular la secreción de insulina. La secreción de la insulina es de la siguiente manera. Se encuentra en la célula y la célula a través de los transportadores GLUT2 ingresarán a la célula beta del páncreas, que es la encargada de secretar insulina, enviará la glucosa. Una vez que se envía la glucosa, que se adentra, la glucosa será convertida a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa y después será convertida a ATP. El ATP, un aumento del ATP cerrará los canales de potasio dependientes de ATP, lo que dará lugar a una despolarización. La despolarización abrirá los canales de calcio y estos canales de calcio de esta célula harán que por exocitosis, recordemos por fisiología que el calcio es el ion encargado de que cuando hay un aumento de calcio en la célula, adentro de la célula, se expulsa el neurotransmisor o la hormona, digamos acetilcolina, digamos en la unión neuromuscular o en este caso sería la insulina. Una vez que llega la insulina, las funciones de la insulina aparte es aumentar los transportadores GLUT4 que son los encargados de absorber la glucosa en el cuerpo o en la mayoría de las células. Con esto dará una disminución de la cantidad de glucosa en sangre, también va a dar una disminución de la cantidad de proteínas, es decir, es una hormona que se encarga de almacenar todo. Todo nutriente aumenta la síntesis de grasa después de una comida. Las funciones de la glucosa o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Este es gracias a la glucosa oral. La glucosa intravenosa no llega al estómago, que es el lugar donde se tiene que ser estimulado con glucosa para secretar este péptido. Ahora, los estímulos que aumentan la secreción de glucosa son un aumento de la secreción de insulina, es un aumento en la glucosa, un aumento en las proteínas, aminoácidos y un aumento en las grasas, o sea, en la ingesta de todo esto. Es decir, cualquier alimento, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa también aumenta la secreción de insulina, péptido
y el glucagón. El glucagón, por su parte, aumenta la secreción de insulina dependiente de una proteína G, de una proteína G, y así estimula de una manera alterna la secreción de insulina. El glucagón lo que hace por su función es aumentar la secreción, aumentar la gluconeogénesis, es decir, la obtención de energía por medio de la degradación de las grasas, y así tener reservas suficientes de ATP. Entonces así se secreta el glucagón para aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Pero otras de las funciones indirectas del glucagón es, como digo, de una proteína G, aumentar la secreción de la insulina para que la insulina a su vez haga la función de lo que habíamos comentado. Bien, esa es una breve explicación. Ahora vamos a hablar sobre la insulina. Bueno, esta información la podemos ver en la nota de insulina. El tratamiento con la insulina pues es principalmente diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, y puede ir aunada a varios tipos de medicamentos junto con la insulina, claro. Ahí es lo que había comentado fisiológicamente hablando de la insulina. Insulina, hay varios tipos de insulina: insulina de acción rápida o acción corta, insulina de acción regular e insulina de acción lenta. Todos los puntos que aparecen aquí, que la hipoglucemia no es tan frecuente, digamos, en la Lispro, y es por eso que se puede dar en pacientes que tienen problemas con hipoglucemia. Todos estos puntos en morado son preguntas de examen. Es muy común que pregunten cuál es la insulina intermedia, que es insulina protamina o LNPH, insulina lenta, o insulina sínsica, para que lo tengamos en mente. Es decir, lo que nos tenemos que aprender aquí son los tipos de insulina, las clasificaciones, de cada uno de los medicamentos, y cuál es más larga, cuál es de acción corta, cuál es de acción prolongada, intermedia. Los hipoglucemiantes orales, que son los secretagogos de insulina y las sulfonilureas, que son tolbutamida de primera generación, clorpropamida, tolasamida y todos los demás que son de segunda generación. Y aquí vamos a ver las clasificaciones. Los hipoglucemiantes orales, secretagogos de insulina, sulfonilureas. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear los canales de potasio que habíamos recordado en cómo se secretaba, de que la glucosa entra, se convierte en glucosa 6-fosfato por la glucosinasa, y luego la glucosa 6-fosfato se oxida, no se convierte en ATP, y el ATP hará que los canales dependientes de ATP, que son de potasio, se cierran. El potasio, como tiende a salir, no se cierra y genera un potencial de acción positivo, claro está. Y este potencial de acción hará que se abran los canales de calcio, entrará el calcio, y el calcio estimulará por exocitosis la secreción de insulina hacia afuera de la célula. Entonces tiene sentido que los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, cierren los canales de potasio para que simulen o para que mejoren la secreción de insulina. Son utilizados en diabetes tipo 2, porque pues no serviría de mucho una persona que tiene diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y estas personas tienen nulas o muy pocas células secretoras beta. Entonces no servirían de mucho en una persona que tiene este tipo de afección. Igual aquí tenemos los usos. Como son más potentes, se pueden usar como tratamiento complementario si las sulfonilureas de primera generación no funcionan bien. Cuando llega a tu consultorio un paciente con una prediabetes, por así decirlo, lo más común es que se le dé glibenclamida
más metformina. Glibenclamida, que es, como tenemos aquí, un secretago o una sulfonilurea de segunda generación que aumenta la secreción de insulina, y la metformina en un momento vamos a ver el por qué se junta con la glibenclamida para mejorar en el tratamiento de la insulina, de la diabetes. Claro que principalmente se tienen que restringir las azúcares, ejercicio, y eso es lo mejor, pero este es el tratamiento más comúnmente usado en pacientes con diabetes tipo 2. Las no sulfonilureas, que son secretagos de insulina, repaglinida y nateglinida, se hacen la misma función, que es cerrar los canales de potasio dependientes de ATP. La metformina, sí preguntan bastantes cosas. Por ejemplo, se utiliza en tratamiento del dolor en el ovario poliquístico. Puede dar diarrea cuando se dan dos o más de una dosis de 2.5 o más gramos al día. Este medicamento lo que hace es un antihiperglucemiante, no hipoglucemiante, pues actúa incrementando la sensibilidad de la insulina en músculo y grasa. Es decir, aumentan el número de receptores de insulina. Entonces, unos aumentan en las sulfonilureas, lo que hacen como la glibenclamida es aumentar la secreción de la insulina, y en la diabetes tipo 2, cuando hay una disminución de los receptores y una resistencia de los receptores de insulina en los tejidos, lo que hace la metformina es aumentar disminuir la resistencia y aumentar el número de receptores. Las tiazolinedionas, como rosiglitazona y pioglitazona, son agonistas PPAR. Actúan incrementando la sensibilidad de insulina en tejidos periféricos. Como efecto adverso, hepatotoxicidad. Esto ya viene para que se pueda ser estudiado por cuenta propia con más calma. Exenatida y lariglutida son agonistas GLP-1, que, como habíamos comentado, que hay varios tipos de estímulos para la secreción de insulina, que es el glucagón. Claro que también todo tipo de comida, principalmente, pero el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también una de las familias son los GLP-1, aumenta la secreción de insulina. Entonces, esta es una manera análoga, por así decirlo, que aumenta la secreción de insulina. Los inhibidores de la peptidasa actúan aumentando lo mismo, péptido de la familia del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, aumentando así la secreción de insulina. Como efecto adverso pueden generar en raras ocasiones una faringitis. Estos medicamentos inhibidores de la 5-alfa, del alfa-glucosidasa, son inhibidores de una enzima que reduce la absorción de polisacáridos. Entonces lo que va a generarse es una disminución de la absorción de glucosa, pero si se fijan va a generar diarrea, flatulencia, meteorismo intenso, debido a que hay gran cantidad de la glucosa se concentra en el intestino. Esto se va a fermentar, por así decirlo, y va a aumentar la generación de gas. Por eso va a tener como efecto adverso flatos muy fétidos, como cuando uno come una gran cantidad de fruta de una sola sentada. Sentimos exactamente lo mismo que si tomáramos este medicamento. Y estos medicamentos son muy difíciles que pregunten. El glucagón ya habíamos hablado. El diaxóxido es derivado de la benzodiazepina con acciones hiperglucemiantes cuando se administra por vía oral. Esto lo que hace es dejar abiertos los canales de potasio dependientes de ATP en la célula beta del páncreas. El diaxóxido hace eso
para el tratamiento de insulinomas, es decir, un aumento en la secreción exagerada de insulina. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya ayudado este video y que tengan una excelente noche.